comparto mi pantalla. Muy bien, pues yo tengo todo esto para enseñaros. No sé cómo lo voy a condensar en 30 minutos. Hemos empezado más tarde, acabaremos un poquito más tarde. Pues yo quiero también, sigo hablando con el 3D, hablando también, pues, como Photoshop, como no, es la herramienta indispensable también para trabajar con elementos 3D. Y voy a empezar, pues nada, no os asustéis, es una presentación muy cortita, pero pienso que os puede, que os puede servir, sobre todo para aquellos que preguntabais, es que todo se usa en 3D, es que ya no se hace fotografía. Pues bueno, la realidad es que el proyecto, cuando estamos hablando de proyectos, y muchos de ellos son proyectos que son todavía prototipos, no existe el producto. Y de hecho, componer un producto en prototipo, en real, para montar un set de fotografía y fotografiarlo y retocarlo y todo lo demás, eleva muchísimo los costes dentro de la empresa. Por lo tanto, cada vez más la tendencia es a jugar con imagen de síntesis, algo que llamamos 3DI. Tanto, bueno, pues vosotros seguramente tocaréis algunos de estos palos, o sois artistas 3D, o sois diseñadores de producto, o sois diseñadores gráficos. Pues bien, cada día más vamos a encontrar este tipo de imagen de síntesis. Esto que estáis viendo en pantalla son parte del catálogo de IKEA y no son imágenes reales. Es todo imagen de síntesis, imagen en 3D. Se juegan con diferentes aplicaciones. En este caso se ha unido las capacidades de Dimensions, que ahora os enseñaré también cómo funciona Dimensions, las texturas de Substance. Antes habéis preguntado por ahí de dónde sacamos las texturas. Bueno, pues podemos crear una textura plana en Photoshop, podemos crearnos una textura a medida pues con una herramienta como Capture para móvil, o podemos utilizar las las texturas incluidas y añadidas, muchas de ellas gratuitas, por la comunidad de usuarios de Substance, que ya vais a ver cómo son incluso texturas dinámicas, modelables, que se adaptan al entorno y al conjunto y a la luz. Es una maravilla. Cada vez más, como os decía, esto también, todo lo que estoy enseñando es imagen de síntesis. Os enseño más o menos diferentes tipos o situaciones dentro de lo que es una imagen publicitaria o CPG, que es fotografía virtual, como no, terminada o pulida después en Photoshop. En la industria de la moda, que parece que porque sea una tela es más difícil de modelar, lo mismo. Hay muchísimos catálogos de moda que lo que hacen es tener el modelo en 3D y todas las variaciones de la textura, como es la de la ropa, se hace directamente con texturas dinámicas. Todo lo que estáis viendo en pantalla es imagen de síntesis. Lo mismo en la industria de automoción, ya habéis visto pues cómo Albert nos ha acabado de pulir ese coche prototipo dentro de una escena, y no muchas veces prototipo, es que es más barato coger el coche en 3D, renderizarlo, que montar un set de fotografía con una luz apropiada para poder hacer, por ejemplo, una fotografía del vehículo en exterior. A veces se hace, pero como una referencia. Y como no, en la industria del diseño gráfico, que ya todos conocéis, en la industria de los juegos o del entretenimiento, la creación de personajes, la creación de texturas en juegos, es, por supuesto, 3D. Y para ello, pues bueno, hay infinidad de elementos que podéis utilizar o herramientas, que Adobe, por supuesto, está creciendo muchísimo también dentro de la industria. Si no conocéis Substance, al conocer que el nombre anterior se llamaba Allegorithmic, que es una empresa que adquirió Adobe hace aproximadamente 2 años, y Substance, de hecho, es la meca de la texturización, con diferentes herramientas, generadores de texturas, herramientas para pintar sobre los modelos, herramientas de digitalización y toda una comunidad de usuarios que comparten las texturas que ya crean parametrizadas. Luego, pues usamos diferentes recursos, como no Dimensions, podemos utilizarlo también pues para el render final, o cualquiera de los renders herramientas que os ha enseñado anteriormente Albert, como Blender, Photoshop, After Effects. Dentro de poco tendremos noticias como After Effects también va a soportar este nivel de texturización. Adobe Aero, que se va a lanzar en el próximo Max, también un generador de espacios virtuales donde podemos incorporar nuestros elementos creados con Photoshop o con Dimensions y movernos dentro de un espacio virtual. Es fascinante. Y, como no, Illustrator también para la generación de textura vectorial. Todo ello se crea un ecosistema y donde pues Adobe sigue, como no, creciendo.
crea una app que se llama Capture. Capture puede, para móviles, para entornos iOS, Android, creo que también está. Y con Capture podemos capturar muchas cosas. Entre ellas, pues una fuente, una tipografía, una paleta de colores y también podemos, como no, pues capturar una textura y el material ya nos lo deja preparado para utilizarlo en Dimensions. Después os lo enseñaré. El mundo del modelaje también está evolucionando impresionante. Es impresionante cómo podemos llegar a encontrar ya herramientas de modelado como Medium, donde ya directamente el usuario va modelando en un espacio virtual el espacio virtual. Es el 3D del 3D y es un poco también la tendencia de lo que viene. Simplemente es pues enseñaros un poco lo que se está haciendo. Después, esto no pretendía tampoco entrar en detalle, simplemente daroslo a conocer. Si estáis en el mundo de 3D, tenéis, seguramente os sonará Substance. Este es el Painter, uno de los módulos de Substance, donde el usuario puede abrir el modelo 3D, expandir la textura y empezar a pintar directamente y va creando todo este tipo de elementos. Este sería la herramienta en cuestión, donde podemos ir probando las texturas. Aquí podéis ver el dinamismo en la parametrización de las texturas, cómo podemos crear efectos, bueno, hasta pieles perfectas con sus poros, con sus pecas. Es extraordinaria la capacidad de realismo que se puede llegar a crear con Substance. Porque realmente el gran secreto del modelaje 3D está en la textura. Y luego pues pasamos a los renders, ya podemos elegir la herramienta 3D que nosotros queramos. Yo os voy a enseñar Dimensions porque es una herramienta muy sencilla. No hace falta ser un ingeniero 3D ni ser un experto en herramientas CAD para empezar a crear nuestros diseños 3D y conseguir un resultado fotorrealista con las herramientas que tenemos en casa, que es nuestro ordenador y nuestro Dimensions. Esto os lo voy a enseñar a continuación, tampoco me voy a esperar demasiado, pero sí que me puede servir para daros a entender que dentro del propio Dimensions, no podremos verlo en tanto detalle, podemos, pues como en este caso, con una imagen de concepto, que es una posición, un packaging con un contenido, pues con simplemente 4 formas podemos empezar a aplicar texturas, cambios de color, cambios de iluminación y finalmente pues acabar renderizando el contenido. El fotorrealismo, como os decía, pues se gana a través del rendering, a través de las texturas y a través de los acabados de expertos como Carles y Albert, que son los que van a ayudarnos a fijar o acabar de plasmar esos detalles. A la izquierda tenéis un render tal cual, con Dimensions, y a la derecha, como se ha acabado de pulir el render, pues introduciendo texturas más definidas y acabando el render con Photoshop. Bueno, Dimensions os enseñaré en detalle. No pretendo tampoco haceros una exposición al uso, pero sí que cada día más se está utilizando, está siendo utilizado por muchas empresas para hacer sus imágenes y para exponerlas a prácticamente coste cero. No hay que montar un set de fotografía, no hay que montar absolutamente nada, sino simplemente hacer una imagen de concepto como las que podéis ver en pantalla. Y, como no, la comunidad, que es tan importante. Dentro de la comunidad de Substance vais a poder encontrar pues toda una gama de texturas que los usuarios comparten y que podéis también empezar a practicar y a jugar con el desarrollo y el uso de dichas texturas. Visto esto, pues este sería el portal de Substance. Fijaos un poco aquí como tenemos el apartado de Substance Source, donde podemos ver qué texturas tenemos a nuestra disposición. Tenemos de todo, texturas cerámicas, textiles. Dentro de los textiles tenemos prácticamente de todo listo para trabajar, y lo bueno es que después de cada una de estas texturas vamos a poder modificar. Que si tiene, por ejemplo, líneas, que tenga más líneas; si tiene manchas, que tenga menos manchas, más grandes, más pequeñas, cambiar los colores, etc. Teniendo esto en cuenta, ahora sí, os voy a llevar a Dimensions. Primero os voy a enseñar el render final. No es un render a muy alta definición, es un render rápido, es un montaje que hice prácticamente en 5 minutos, pero sí que os quería enseñar pues lo que os contaba antes Albert como pase de render. Yo toda la vida, cuando empecé con el tema del 3D, le llamaba canal alfa, pero ahora veo que es más pase de render, que es como más así, más cool. Pues bueno, no nos hace muchos pases de render, pero sí que nos hace un poco los básicos en función del contenido que tengamos en pantalla, ¿vale? Y la imagen final nos puede extraer el fondo, nos crea el fondo blanco y
pues diferentes, una imagen con sombras, otra con las sombras menos definidas. Esto simplemente es un disparo de 5 minutos de hacer un montaje Dimensions y ya hacer el render nos crea todo esto de aquí. ¿Y qué más? Bueno, pues Dimensions sí que también os quería enseñar, por si queréis, por ejemplo, bucear en la web de Adobe. Está muy bien el caso de este proyecto, donde podéis ver todo el desarrollo. ¿Vale? Aquí tenéis toda la explicación, las diferentes variables del modelo que se utilizó, cómo se diseñó, el objeto plano o el objeto 3D básico, las fases de render, aquí lo veis, ¿vale? Y después hay pequeños tutoriales de cómo se ha ido desarrollando todo el proyecto hasta llegar al arte final. ¿No? También podéis encontrar, por ejemplo, Mattel, esto es la última publicación que hizo Mattel, que hizo pues el packaging de las Barbies y de algunos de sus juguetes. Y lo que destaca Mattel es que para ellos esto les supuso coste cero. Utilizaron cajas o packagings de fuentes 3D o modelos 3D, como por ejemplo utiliza Carles Marsal, ¿no? Comprados, por ejemplo, en galería, o simplemente el objeto 3D que ya ha desarrollado el ingeniero que ha desarrollado el juguete. O sea, ellos ya tienen los modelos. Y lo único que tuvieron que hacer es recoger esos modelos, pegarles el diseño de Illustrator y hacer un render. ¿Vale? Algo que, si hubieran tenido que montar el set fotográfico, probablemente les habría costado más tiempo y esfuerzo y dinero, que es lo que precisamente la están buscando las empresas, reducción de costes. Pues bien, Dimensions tiene muchos sabores. Por ejemplo, esto que tengo en pantalla, o si os suena, es el panel de Creative Cloud, donde vosotros podéis acceder también con vuestra licencia, assets.adobe.com. Pues yo desde Dimensions también puedo publicar para compartir una escena 3D. Si yo quiero compartirlo con Carlas, pero no quiero mandarle el proyecto original, sino quiero que tenga la experiencia en pantalla, pues aquí de una forma rápida podemos compartirlo, puede añadirme los comentarios a la escena y además está vivo. Yo me puedo venir aquí, estoy con el ratón dándole vueltas y ver, por ejemplo, el objeto a 360 grados. Estoy interactuando directamente en pantalla. Es una de las pequeñas funciones que tiene Dimensions para compartir, que no es muy conocida, pero que va muy bien también pues, para eso, para trabajar en equipo. Y desde aquí yo puedo decir, hola Ana, muy bien. El sueño de todo diseñador. Así, a la primera, enviar. ¿Vale? Y todos esos Hola, comentarios se han registrado. $300.000. Muchas gracias. Ah, gracias. Sí, vendo. Bien, pues, Dimensions. Voy a empezar de cero. Después de esto, seguro que queréis empezar a enredar y a jugar con Dimensions. Y voy a empezar de cero simplemente para que veáis, que perdéis el miedo, que experimentéis. Yo siempre es mi palabra favorita. No quiero guardar aquí. Empezar de cero y jugar con las herramientas sin miedo, que podéis descubrir muchas cosas. Bueno, de entrada, ¿qué tenemos? Pues tenemos un plano donde vamos a ir arrastrando una serie de elementos. Dentro de lo que son los archivos que ya vienen con Dimensions, vais a encontraros que podemos utilizar o bien formas básicas, incluyendo texto. Esto es una novedad de última hora. Podemos meter texto 3D, extrusión, girar, poner la tipografía que queramos, dividir los caracteres, moverlos, etcétera. También tenemos pues, una galería de modelos 3D que ya vienen por defecto, que podemos utilizar al 100%. Seguimos por aquí, más modelos, más formas, más formas, más formas. Y, como no, tenemos un grupo de materiales básicos, cristales, transparencias, cromados. Y por aquí debajo, si seguimos, ya también tenemos una galería de materiales de Substance que vienen incluidos también dentro de Dimensions. Esto también es relativamente nuevo. Cada uno de estos materiales con sus elementos parametrizables. Después los vais a ver. Y más, opciones de iluminación, iluminación ambiental, imágenes, etc. Por si esto fuera poco, también podemos acceder a las bibliotecas de Creative Cloud. En las bibliotecas de Creative Cloud yo puedo acceder directamente a los materiales que me he ido creando con mi app Capture, a todos los gráficos y a toda la colección de elementos que tengo en mi galería, en mi biblioteca, que también lo puedo utilizar después para crear mis elementos en 3D, lo cual resulta realmente divertido. Si no tenéis además suficientes recursos, pues podéis ir a Adobe Stock,
Y en Adobe Stock podéis buscar, por ejemplo, packaging dentro del área de 3D. Y aquí sí que es contenido interminable. De hecho, si vosotros sois diseñadores 3D y creáis este tipo de objetos, vosotros también podéis subirlo a Adobe Stock y ponerlo también y licenciarlo a vuestro nombre. Con lo cual también podéis ser contribuidores de este tipo de elementos que va creciendo cada día más. Además, estos elementos ya vienen muy bien optimizados para trabajar con Dimensions. Algunos de ellos, de hecho, ya me los he descargado. Es tan sencillo como, a ver, quiero jugar, por ejemplo, con esta caja de aquí. Me voy a coger uno que ya está, este ya está licenciado y directamente lo guardo en mi biblioteca. De que tengo que licenciarlo porque, a ver, este de aquí, la cajita, ya lo tengo licenciado y lo guardo en la biblioteca. Y vais a ver que cuando yo vuelvo a mi Dimensions, espero unos segundos, ya depende del tráfico de la red, me va a aparecer aquí arriba. ¿Lo veis aquí? Pues vamos allá. Voy a empezar y os digo, tal y como os encontráis con Dimensions cuando lo habéis descargado. Así que voy a escoger este elemento que tengo aquí. Este ya sí que me lo traje de la librería de Adobe Stock. ¿Vale? Y a partir de aquí os empiezo un poco a enseñar qué es lo que tenemos. Bueno, de entrada hay una serie de controles, las herramientas están a la izquierda, las propiedades a la derecha, como viene siendo habitual en las herramientas de Adobe, y a partir de aquí lo que tenemos es un entorno en 3 dimensiones. Podemos tirar de los manejadores para desplazar el objeto, podemos seleccionar, mover por el escenario, acercar, alejar y con el botón derecho del ratón ir a la vista de 360 grados. Aquí bien, de momento no estamos viendo el render, estamos viendo simplemente la imagen, el concepto en baja resolución. A partir de aquí, cuando seleccionamos el elemento, si nos vamos a la derecha, vemos que este elemento está compuesto por dos elementos, el tapón, o la tapa, y el bote de cristal. Voy a dejar seleccionado el bote de cristal y voy a aplicar una textura. Bien. Para que veáis simplemente cómo se aplica una textura. Arrastro y suelto. Ahora quiero una textura de plástico rojo. Arrastro y suelto. Y podéis ver, como os decía, este elemento está compuesto por dos partes. Si yo quiero, puedo abrir la botella. Si le doy a la tecla R, es rotación. Puedo rotar el elemento. Múltiples deshacer, como viene siendo habitual en todas las herramientas de Adobe. Y a partir de aquí, pues bueno, podríamos ser un poco más arriesgados con las texturas. En este caso, voy a seleccionar de nuevo la botella. Aplicamos una textura. Voy a duplicarla, usando la tecla Alt, como ya sabéis. Tengo la segunda botella y vamos a analizar, por ejemplo, la textura, que también desde aquí podéis abrir el color base y arrastrar y soltar pues, una imagen o otro color y directamente os va a heredar la textura. Digamos así, normalmente lo hacía así. No me lo ha cogido, arrastrando y soltando también se podía, pero lo voy a hacer así a mano. Vale, pues ya tengo, bueno, pues dos elementos, únicamente los tengo pues con una aplicación de textura, coloreados, y ahora pues me gustaría poner, por ejemplo, la etiqueta. Para la etiqueta voy a utilizar un elemento de Illustrator, y para que me sea más rápido lo que he hecho ha sido es crearlo en Illustrator y añadirlo a mi biblioteca. Es compatible 100% el diseño, el formato de Illustrator, ¿vale? Son vectores y este vector, pues además de ser un vector, es una textura que ya voy a poder ampliarla, escalarla, desplazarla, ¿vale? Y si me vuelvo de nuevo a mi apartado de texturas, vamos de nuevo a seleccionar. Está haciendo un raro el ratón. Aquí está la textura del gráfico, pues con las opciones de edición. Lo que hace es comunicarse con Illustrator. Ahí me he dado el fallo del directo, pero me tendría que dejar editar el original o directamente lo puedo hacer desde aquí, desde la edición de texturas.
Me estaba aquí abriendo Illustrator. A ver, voy de nuevo a repetir, que se me ha quedado enganchado un poco. Ahora sí, seleccionamos la textura y me debería de dejar editar el original. Estaba por aquí abriendo Illustrator. Aquí está. Lo veis, se comunica con Illustrator, abre la textura. Desde aquí mantiene la textura viva. Yo podría cambiar cualquiera de los elementos. Vamos a cambiar el color. Poner ahí un tool que se vea la diferencia. Guardamos. Guardamos y cuando volvemos a Dimensions vamos a ver cómo el contorno se actualiza a azul a la vez que se actualiza también dentro de mi menú de gráficos. Así un poco cómo funciona la comunicación entre las librerías y Dimensions. Y de esta forma pues puedo crear varios tipos de modelos dentro del mismo producto con diferentes texturas. Ahora nos queda el fondo. Para el fondo tenemos infinidad de posibilidades. Simplemente arrastrando y seleccionando, arrastrando y soltando una imagen al fondo, podemos hacer coincidir con la imagen. Esta acción que tengo en la derecha lo que hace es, no voy a cambiar el tamaño del lienzo, es capaz de crear nuevas luces y hacer coincidir la perspectiva de la cámara con el contenido. Si habéis observado, me acaba de cambiar el color de los reflejos en las botellas y me ha colocado las dos botellas sobre la mesa. Esto es una opción de inteligencia artificial, lo que en Adobe llamamos Sensei, y que permite, pues, de una forma muy rápida evitar muchos cálculos y muchos quebraderos de cabeza que, como sabéis, los que manejáis herramientas de CAD, cuesta muchísimo acabar de integrar un elemento con respecto a su fondo. Y esto es algo que hace Dimensions de forma automatizada, utilizando eso, inteligencia. Ahora le he dado al botón de render previo, que es este botón que tengo en la parte superior, que me da mucha más idea, va haciendo pasadas de render, me va haciendo mucha más idea de cómo está creando el objeto, el efecto de los reflejos que hay alrededor sobre el elemento que estoy creando. Si ahora resulta que me vienen de dirección y me dicen, no, es que ya no va este fondo, es que vamos a meter este. Pues esto probablemente si lo decimos al ingeniero que está con el programa de CAD, dices, bueno, pues ahora espérate hasta mañana que tengo que calcular todo esto de nuevo. Pues con Dimension simplemente cambiamos el fondo, volvemos a hacer coincidir la imagen. Vamos ahí un ratito y nos ha cambiado totalmente la iluminación, nos ha acabado de integrar el elemento dentro del contenido. ¿Se ve? Esto es una pasada, no, es una super pasada, porque ya os digo que no hace falta ser un ingeniero en 3D para acabar de entender estos conceptos. Se pueden hacer muchas más cosas, simplemente os estoy enseñando esta parte más básica. Y aquí en la derecha tengo la opción renderizar. Aquí sí que ya configuramos diferentes versiones del render. Incluso el render en la nube. Podemos enviar el render a la nube mientras seguimos trabajando con Dimensions. De momento, le damos a procesar. No es una imagen muy grande, es 1024. Podemos hacerla tan grande como necesitemos. Y aquí sería que lo tendríamos que dejar un ratito. Y aquí es realmente como vamos a ver el aspecto final de las dos botellas totalmente integradas dentro de la escena. Y eso que no he tocado luces, no he tocado sombras, que sí que hace falta un poco de ajuste de las sombras, que es un parámetro que también puedo regular en Dimensions. Y ya habéis visto como en apenas 5 minutos hemos montado una escena de packaging, sin necesidad de pues, pasar demasiado tiempo en esfuerzo. Al menos por lo menos para presentar un prototipo ya tengo. Después ya me ocuparé de los acabados cuando tengo que hacer una imagen para publicidad, por ejemplo, que debería ser perfecta, ¿no? Pero de entrada es algo que ya podemos presentar al cliente. Y además, como os digo, la parte de compartir, que es este botoncito que tengo aquí arriba en la flecha, desde aquí compartimos la escena, le damos un nombre. Y esto lo que hace es subirlo a la nube, podemos crear un enlace público y este enlace público lo comparto con vosotros y vosotros podéis pues, darle vueltas a las botellitas, ¿vale? Mientras lo estáis viendo. Ahí lo dejo que se vaya subiendo. A comenzar mi charla, pues os he enseñado un poco cómo queda. Y si no, pues os ves aquí, administrar escenas 3D. Creo que lo tenía por aquí abierto. Y lo tenía. ¿Lo veis? Este es el previo que hice antes. Por aquí tengo alguna prueba más. Tengo la red un poquito cargadita con la emisión.
podéis ver. Fijaos en la lente de cristal, cómo hace un efecto ahí de distorsión de lente. De refracción. Eso. Este de aquí. Eso es una demo que hice para la gente del Corte Inglés. Es la leche. Es la leche, ¿vale? Y así podríamos continuar. Además, yo os animo a que lo juguéis con ello, que lo descarguéis. Es muy divertido. Prácticamente con cualquier cosa podéis obtener resultados muy buenos. Lo que iba a hacer es, nada, otro ejemplo muy rápido. Esta vez, pues mira, me voy a traer la cajita que me he descargado antes de la página web de Adobe Stock. Esos minutos publicitarios son inevitables. Yo trabajo para Adobe, por lo tanto. Y, por ejemplo, ¿qué más me gusta por aquí? Pues este bote, que de momento pues bastante soso. Y lo que hice previamente, pues me fui escogiendo pues unas texturas dentro de Illustrator y fui creando pues las diferentes partes de las texturas que yo quiero situar sobre los elementos. Y podéis ver pues la parte frontal, vamos a ir escalando, haciendo más grande. Voy a quitar el render previo, que será más rápido. Acercar un poco más, que lo veáis mejor y yo lo vea mejor también. Las texturas también tienen que tener cierta calidad para que también lo podamos ver bien. Podemos aplicar más de una imagen o más de una textura. En este caso no es una textura, es una imagen que va pegada sobre la textura del objeto. Por debajo está la textura, que también la puedo arrastrar y soltar. Vamos a hacer aquí darle más glamour al objeto, ¿vale? Y vamos a hacer un render rápido para que veáis el resultado. Fijaros en los cromados, en los dorados, cómo actúan. Me quiero comprar esa crema, ¿eh? Adobe Cream. Te lo pones, te hace el, ¿cómo se llama? El aplanar de Photoshop. Sí, el parte. Lo queremos todas y todos. ¿Vale? Esto es, nada, simplemente es un ejemplo. Y tenía más cosas para enseñar. Para finalizar, que no os olvidéis, tenemos una app que se llama, todas estas apps son de Adobe, incluyendo las que tienen que ver con Acrobat. Sabéis que tenéis Capture, Draw, Sketch, Adobe Aero, que ya mismo la podéis descargar. Y por aquí tenemos Capture, que a mí particularmente me encanta. Y con Capture podéis capturar desde una fuente a formas vectoriales, a colores. Seguramente conocéis esto, habéis visto alguna vez cómo podéis obtener la gama cromática de una fotografía, pero no estamos aquí para hablar de colores, sino de materiales. Y pues me interesa tener un material que sea una textura de madera. Me vengo aquí a mi madera de haya. Hacemos una foto. Y aquí tengo mi textura. En la palma de mi mano, valga la redundancia, en mi móvil. La puedo ver así, o la puedo ver así, o la puedo ver así. Así que si os falta una textura de última hora para poner en ese proyecto que no se acaba de llegar, bueno, siempre se puede hacer un apañito. Venimos aquí, lo guardamos. Me lo guardo en mi biblioteca, que es la que yo tengo por aquí. Y va a aparecer en la sección materiales cuando lo guarde. Ahí tarda un poquito en enviar. De hecho, de la sección materiales voy a darle un poco de tiempo hasta que lo acabe de traer. Pues si me podría coger pues este bote de aquí mismo. Tendríamos aquí el resto de herramientas para acabar de posicionar. Había mucho que explicar. Y si me voy a las texturas, pues antes me hice, haciendo texturas a medida, pues me hice textura teclado. Aquí el teclado de mi ordenador. A partir de aquí yo puedo seleccionar el objeto, ir a la textura y decirle pues que el número de repeticiones de las teclas de mi ordenador. Y aquí tengo, pues bueno, diferentes posibilidades. La madera que acabo de fotografiar, no me he parado en depurar la textura de la madera.
porque incluso dentro de lo que es la propia App Capture la puedo parametrizar y decirle pues que incluso me haga la fusión de los cantos de la madera para que no se vean tanto las repeticiones. ¿Y qué pasaría si yo lo que quiero es utilizar pues una textura tipo Substance? Me voy a los archivos de introducción, voy a traer aquí la esfera. Vamos. Y vamos a ver qué diferencia hay pues con estos materiales tan estupendos que tenemos ya incorporados aquí. Fijaos qué diferencia sin ni siquiera renderizar. Pues bueno, aquí en la parte inferior, cuando estamos trabajando con este tipo de materiales, nos encontramos los parámetros. Contraste, cambio de tono, intensidad. ¿Veis ahí el bumping de toda la vida? Luminosidad, huecos, biseles, repeticiones. Vamos a escoger otro así. Voy a importar uno. Mira, anteriormente me traje uno del portal de Substance para que veáis cómo se puede importar. Objeto, archivo, importar. Tengo que seleccionar el objeto, importante. Archivo, importar, colocar material en la selección. Cuando os descargáis un material de Substance, os lo descargaréis con la extensión SBSAR, que es el que es compatible con Dimensions. Importáis y ahí lo tendríamos. Realmente es un material de cerámica. De hecho, este elemento debería ser un cuadrado porque lo que hace es componerme un edificio y aplicar la textura al edificio. Pero bueno, os podéis hacer una idea. Y si yo me voy hacia abajo, selecciono el material. No tiene muchos parámetros, pero sí que tiene más lados. Ah, no, esto es el objeto. Un segundo que me meto en el material. Aquí estamos. Fijaos todas las partes, la parte de parametrización, la voy a aumentar que lo veáis. Cambio de colores, profundidad, líneas, cristales. En fin, es impresionante la cantidad de cosas que podemos hacer. También con los básicos. Pero bueno, que eso nos da mucho más juego y da mucho más realismo al render final. Y esto es todo lo que os quería contar. Yo creo que me he pasado 4 minutillos del tiempo y me habría gustado poder enseñar más cosas. Pero Tengo un par de cosas a comentar de Dimension. cuéntame. Cuando envías el render para poder hacerlo en la nube, ¿cuántas? Creo que es limitado, ¿no? ¿Cuántas veces puedes hacerlo? Sí, de momento está en beta y creo que son 10 renders en nube. Es muchísimo más rápido que hacerlo con la máquina propia, ¿verdad? Sí, sobre todo yo lo reservaría a cuando... Dejad un segundín que quiero dejar de compartir, que se me ha escondido la ventana. Yo lo conservaría para cuando hacemos los renders finales, en alta calidad. Yo iría jugando en baja con el render propio de Dimensions y cuando ya tenemos que hacer el render a full, 5000 píxeles, pues ya lo mandamos a la nube. Ahí es donde realmente lo único que haces es subir el proyecto y después te devuelve el PSD con todas sus capas renderizado. Vale, te devuelve un PSD con todas las capas en renderizado. ¿A capas te refieres a pases de render? Te deja una capa para el fondo, otra capa para el modelo, otra con el modelo sin sombras. Y luego los 3 pases de renders que yo le llamo canales alfa. Ah, ostras, muy bien, ¿eh? Y, Y de hecho, a nivel de modelos, ¿puedes importar modelos de 3D Studio, de Cinema 4D? estándares, sí, hasta si te creas un modelo de 3D en Photoshop, que yo también lo he usado muchísimo, el 3D de Photoshop, el OBJ que te exporta Photoshop es compatible. Sí. Os iba a enseñar Vale. un render, que es un render en baja, pero que os puede servir para ver. Ah, mira, este es el último que hice. Y os abro Photoshop también. Vale, esto es lo que nos crea un set de capas en los canales. Ahí lo veis. Y luego la imagen renderizada con toda su sombra difuminadita, el fondo por separado y luego pues un blanco por si queremos ver la imagen con blanco. ¿Sí? Bueno, es una herramienta más, con lo cual, pues, ¿por qué no? Para muchos casos se está utilizando muchísimo. Si veis los casos de uso, buscáis en el blog de Adobe, por ahí podéis ver varias páginas dedicadas a empresas que ya lo están utilizando. Y bueno, esto es lo que os quería contar. ¿Vale? Algo nuevo, algo relacionado con
con la imagen de síntesis y con Photoshop, ¿cómo no? ¡Bravo! ¿Te ha gustado? Pases de render, Dimension, Photoshop, modos de fusión. Muy bien, pues si tenéis preguntas es vuestro momento de atacar. Aprovechaos, que no estamos aquí todos los días. Preguntas para Ana, ¿eh? Preguntas para Ana ahora. Es para todos. Ah, ya, para todos, así, ala, ala. Bueno, lo que queráis, y ya estamos al final. Vale. O sea, Pues venga, preguntad lo que queráis. se pueden importar modelos 3D, tipo 3D. Ah, es lo que me había. Sí, el formato de intercambio que mejor resultado es el OBJ. Y te trae también los mapas AV, siempre y cuando el generador del OBJ lo incorpore. Yo cuando utilicé en su momento Dimension por primera vez, me acuerdo que el modelo no podías trabajarlo en cuanto a sus piezas de forma independiente. Dependía mucho de cómo se había modelado ese 3D. Imagino que ahora te absorbe de distintos formatos. Si el formato está preparado, puedes, ¿no? Seleccionar partes, como has hecho con el tapón, quiero decir, que te lo has llevado y tal. Siempre se ha podido, es que depende de cómo se modele el objeto. Si Claro, el objeto que depende de cómo lo han hecho. Claro, Claro. si el objeto compacto no hay elementos, pero si el elemento viene ya con sus partes, sí, al seleccionar te hace todo el desglose de los elementos, de sus partes, de sus... Súper, Claro. genial. A ver, ¿pensáis que con todas estas herramientas, se cierran los fotógrafos publicitarios al uso? Absolutamente no. Respuesta para Antonio J. Y también para Esteban, que no se despidas de tu cámara, porque el trabajo del fotógrafo sigue siendo indispensable. Es decir, que en muchos casos habrá que aplicar texturas basadas en una fotografía y los sets de fotografía siguen existiendo. De hecho, yo estoy en empresas voy a empresas donde tienen el set de fotografía, pero es que además hacen imagen de síntesis, porque no se puede fotografiar todo. En muchos casos, pues todavía no existe el producto. O sea que yo pienso que el trabajo del fotógrafo publicitario sigue estando ahí, que es un trabajo vertical muy concreto, y que hay ciertos tipos de elementos o cierto tipo de fotografía, como por ejemplo la fotografía alimentaria. Claro, ya depende, porque también he visto imagen de síntesis en fotografía alimentaria que es extraordinario, ¿no? Pero yo creo que sigue estando ahí, seguirá estando ahí. Coexisten, son tecnologías que coexisten, es decir, los diseñadores tienen una herramienta nueva que de otra forma antes pues no presentaban los prototipos de esta forma. Ahora pueden además presentar estos prototipos, porque igualmente no iban a llamar a un fotógrafo para hacer el prototipo. Si me explico. Creación de texturas mediante aplicación Adobe Capture se puede descargar de forma JPG para ser utilizado en otros programas para mapear. De momento, la aplicación de Capture a nivel de textura es para Dimensions. Es posible que vaya creciendo para otras aplicaciones de forma directa. De todas formas, tienes la imagen, o sea, la imagen original te la conserva también el dispositivo. Lo que no puedes utilizarlo quizás es en herramientas, no creo que no es compatible con herramientas tipo Maya u otros. Lucía, ¿se podría usar Dimensions para hacer mockups y luego importar a Photoshop o es mejor hacerlo desde Dimensions? Es que es dado la dirección. Puedes empezar en Dimensions, puedes empezar en Photoshop trabajar la imagen de fondo, incluso trabajar el modelo, llevártelo a Dimensions, hacer el montaje, hacer el render y volvértelo a llevar a Photoshop si quieres acabar un poco de darle tu toque al arte final y pintar sobre el objeto. Es que esto ya depende mucho del acabado de tu mecánica de trabajo. Dimensions y Photoshop se podría lograr un trabajo de 3D de calidad o es solo para ámbito prototipo. Por supuesto que se puede obtener. Yo he visto trabajos de muy alta calidad donde no se puede. Todas las imágenes que os he enseñado antes en la presentación, eso es Dimensions. Y eso son imágenes de prototipo, de prototipo, es arte final, es imagen de publicidad o para publicidad. ¿Puedo añadir una cosa? Hicimos hace un tiempo, años, todo el packaging de Educa, de puzzles, con Adobe Dimensions.
Educomanía o algo así. Entonces había todas las ilustraciones de las piezas de puzzle y todo eso estaba hecho en Dimension. Trabajo importante, de muchísimas ilustraciones. Ujú. Sí, así, sí, se hicieron hace unos años. Ahí tenéis la voz de la producción. Sí. Yo también lo utilicé una vez para añadir un modelo sencillo a un matte painting que necesitaba. Bueno, eran unas estructuras que se veían de lejos y tal. Y me pareció muy interesante sobre todo eso, el render, lo rápido que se hacía y el acabado final está muy bien. Luego te lo llevas a Photoshop, como puedes marcar también el tamaño, porque el tamaño lo decides tú, el del render. Eso está muy bien también, que en Dimension, que puede parecer como... Lo que me gusta es que la interfaz es como muy sencilla, ¿no? Pero que te permite configurar bastantes cosas. La luz y todo. O sea, yo tenía hecho el entorno con una iluminación muy concreta y le marqué incluso la altura del sol y todo. Está bien, me gustó, me gustó. A ver, no es un programa de CAD al uso, desde luego, no es Cinema 4D, ni es AutoCAD, ni es Maya, ni pretende serlo. O sea, no es un modelador 3D. Es una herramienta para traerte ya el modelo y hacer los acabados y el render final, ¿no? Nos hacía falta una herramienta, sí, al menos el mercado la solicitaba. Bueno, Pregunta de para hecho, en Photoshop está el motor 3D de Photoshop, que Dimension es como un poco como que se complementa con él. No sé, ¿tú hacia dónde crees que va a ir esto? Pues el 3D está de trendy, como bien sabéis. Vosotros lo sabéis mejor incluso porque estáis en el mercado al día a día y bueno, también lo veo en el día a día en las empresas. El 3D está muy de moda, tanto en lo que tiene que ver con un concepto de exposición para una imagen publicitaria, hasta en la creación de experiencias inmersivas. Y un poco esa es la tendencia. Nosotros hemos visto pues pruebas con prototipos con IKEA, puedo decir IKEA porque es lo que nos dan permisos para decirlos, y otros muchos que no podemos decir, donde se han hecho las pruebas directamente con Adobe Aero para que la gente pues desde su casa con su móvil vaya poniendo la mesa, la silla en su casa en vivo y vaya viendo cómo va quedando el sofá en la esquina que ella quería el sofá de IKEA. O sea que, por decir un ejemplo, ¿vale? Pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que es la experiencia inmersiva también utilizando el 3D pues de una forma mucho más doméstica o particular, extenderlo mucho más al uso profesional que se le daba hasta ahora. Está creciendo, sin duda. Por lo tanto, si nos mantenemos al día, yo pienso que hacemos bien. Bien, muy bien. Súper. Otra pregunta, Bueno, a ver Albert. qué más, ¿Los modelos qué 3D más de tenía por aquí. ¿Va? los coches los proporcionan directamente las marcas o los modeláis en el estudio? ¿Y también hay algún truco para añadir efecto de velocidad, desenfoque de movimiento de la carretera o así? Sí, quiero hablar de esto. Los modelos normalmente vienen suelen ser como muy confidenciales porque muchas veces nos llega el coche antes de que haya salido. O sea, por ejemplo, hacer un restyling del Seat Ibiza nuevo y ese es el que hay que renderizar. Bueno, normalmente llegan de las casas, sobre todo Volkswagen y tal. Respecto a un truco para añadir efecto de velocidad, sí, mira, siempre veo que la gente utiliza desenfoque de movimiento. Nada, olvidaos de ese desenfoque. A partir de ahora, desenfoque de trazado. Estudiar qué es el desenfoque de trazado no tiene nada que ver con el desenfoque del zoom, nada, el radial, nada, olvidaos de todo eso. Desenfoque de trazado. Está por ahí en Photoshop, no sé qué de esto está. Y Está en la estudiar galería de efectos desenfocar. sí, estudiar cómo funciona. Entonces, fijaros bien, por ejemplo, si hacéis una calle, pues añadís líneas, decís cuánto desenfoque necesitáis y tener en cuenta cosas como, por ejemplo, que las cosas que están muy lejos no se desenfocan. O sea, se desenfocan las cosas que están cerca. Por ejemplo, queremos hacer un coche en una curva, pues desenfocamos la parte más cercana a la cámara y la que está más lejos no tiene que ir desenfocada. Y utilizar para eso el desenfoque de trazado. Y además que te permite marcar con varias líneas de desenfoque de trazado, buscan el equilibrio entre ellas para crear coherencia.
O sea, puedes hacer una línea que vaya del centro hacia abajo a la derecha y la otra del centro hacia abajo a la izquierda y todo lo que hay entre medio crea ese efecto de perspectiva de desenfoque. Es súper Exacto. interesante. Sí. Incluso, por ejemplo, podéis hacer una línea en la que no desenfoque nada. Por ejemplo, hacemos una línea en el cielo, por ejemplo, el cielo no lo queremos desenfocar porque está muy lejos. Movería tanto. Si quisiéramos hacer real, entonces podemos hacer una línea y decimos de aquí a aquí no queremos que se desenfoque nada. Y bueno, ese es el truquillo. Y además podemos desenfocar con curvas, mover el desenfoque, podemos hacer que una persona se mueva y aparezca como los fantasmitas, que es como disparamos en lento. Bueno, hay muchas cosas. Yo casi que le echaría un vistazo a través del Google, desenfoque de trazado, y bueno, tienes de todo. Qué bueno, aquí alguien que dice, Adobe Crean, por fin descubrimos el secreto del cutis de Carlas. Sí, no quería decirlo, pero sí. Ya que lo has revelado, no sé quién ha sido el que lo ha dicho, un tal Carlos photoshopeando por ahí. Te debe sonar, te debe sonar. Carlos, Nada, photoshopeando, qué grande. pues Carlos nada. es un rockstar, photoshopeando, Total. está manifestándose, no nos ha dicho nada. ¿Cómo es Sí. la comunicación con el equipo de modelado 3D a la hora de trabajar? ¿Cómo es el proceso de trabajo? ¿Hay buena comunicación? Pues depende de cómo se lleven, claro, entre Sí. ellos. Gran pregunta. Esto es como preguntarle a los de web que cómo se llevan con los de diseño. Depende de la empresa. Para mí Eh, mi experiencia es que tienen un punto programador. Es decir, hay que dar la información como muy precisa, extremadamente precisa y 0% artística. Si sois diseñadores, me tenéis que decir, por favor, dame el modelo optimizado. No me des toda la escena, no me des todos los algoritmos, dame el modelo optimizado, que ellos ya saben cómo hacerlo. Yo creo que esa es la parte más importante, porque cuando nos llevamos a Dimensions o cualquier otro programa de modelado, Blender, el que sea, necesitamos un modelo optimizado, con baja volumen de caras, de vértices, que lo podamos manejar, porque si nos traemos un modelo que tiene 1 millón de vértices, no es que sea Dimensions, es que no lo va a poder mover nadie, ¿no? Cuando tenemos una super máquina. O sea, lo que tenemos que intentar comunicarnos con ellos es para que nos optimicen los modelos, si es que tenemos que sacar de ese modelo, pues en el caso de Carlos, pues ese coche, lo más optimizado posible. ¿No te parece, Carlas? Perdón, Albert, vamos a por el Sí, coche. es así, es así. Bueno, cuando hablamos de... O sea, bueno, la pregunta es, ¿cómo es la comunicación con el equipo de modelado a la hora de trabajar? Cuando hablamos de modelado, por ejemplo, en mi empresa, sobre todo los modeladores lo que hay que hacer es hacerles una ilustración de que o les damos las medidas o les damos una ilustración y los dejamos trabajar. Que si no, el 3D es como un trabajo como un poquito, el modelado es como un poquito lento, no puedes estar encima de una persona diciéndole, no, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, un poquito más azul, no, es otra cosa. Y ya está, simplemente ese es el proceso de trabajo. ¿Hay buena comunicación? Sí, bueno, a los de 3D les llamamos los 3D ceros. O sea, son otra cosa. Los Los Dimensions. tratamos así, 3D ceros. Por aquí, a ver, se me ha perdido la pregunta. Dimensions es la versión evolucionada de Felix. Bueno, es que Project Felix era el nombre en clave de Dimensions, antes de aparecer el nombre final que es Dimensions. Entonces Felix ya no existe. ¿Qué es mejor, Keyshot o Dimensions? Pues no te puedo decir, no conozco Keyshot. Dimensions. Por supuesto, Dimensions. Claro, Por supuesto. claro. ¿Dónde va a parar? Sí. Por aquí, Carlas, te piden información sobre tus fantásticos cursos. Ah, vale, si os interesa, están enfocados a matte painting, 100%. Los tenéis en mi web, carlasmarsal.com/cursos. Y si no entráis en carlasmarsal.com, el apartado cursos, ahí están. Bueno, ahí tenéis toda la información. De hecho, están los trailers de cada curso. Se explica muy bien todo el contenido. Veréis que va desde unas técnicas más iniciales, avanzadas,
profundizan bastante a cosas más potentes como el de técnicas profesionales, que ese es el más enfocado a trabajos profesionales con máxima calidad, y ahí se profundiza muchísimo en la técnica. Y luego hay el de técnicas definitivas, que incorpora un poco de ilustración y un poco de 3D, todo hecho directamente con Photoshop, que el motor de Photoshop está muy bien y tiene muchas similitudes con Dimension. Son distintos, ya lo veréis. Si tocáis Dimension y tocáis el motor 3D de Photoshop, veréis que tienen cosas muy buenas los dos, trabajan de forma distinta. Es cuestión de ver cuál interesa más. Luego, al final, siempre hay que hacer el render, o sea, da igual dónde te metas. Al final, acabas en render y lo pasas al programa. Y en cuanto a los cursos, bueno, si tenéis alguna duda, escribidme un correo o desde mi página o desde la página de los cursos, cualquier duda que tengáis, me lo comentáis ahí y ya está. A ver, solo recordar eso, que hasta el domingo, si miráis esta sesión, pues tenéis el código de descuento PSROC 2020 para tenerlo todo al 50% de descuento. Que, oye, no está mal, ¿verdad? Nada mal. Ana, quería decir una cosa yo también, que si no se me van a enfadar. Que soy también profesor de Photoshop en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Lo digo por si alguien quiere profundizar, pues y también doy clases. Solo lo dejo ahí y ya está. Y en LinkedIn, también tienes cursos en LinkedIn. Sí. Se te van a enfadar todos. Se van a enfadar todos porque me he dejado todo. Demasiados sponsors. Sí. Vale, es que estoy aquí mano a mano entre el panel de Q&A y el del chat, que me estoy liando un poquitín. Esmeraldrix es tu fan, Carlas. Ah, ya lo veo. Pregunta si puede pagar moneda nacional. Si puede pagar con su moneda nacional o solamente en euros. Bueno, no hay problema, puedes pagar con PayPal. Yo siempre digo, pagad con PayPal, que hace la conversión de la moneda directamente y es lo más fácil. Lo digo porque si no tenéis por en medio siempre el banco, que según cómo el cambio de moneda te cobra más y tal. PayPal cobra una parte, pero es bastante razonable comparativamente. Si podéis, si tenéis cuenta de PayPal, si no es muy fácil hacerla, muy seguro, se hace así, compráis por ahí y ya está. Mira, Carlos Torres te pregunta una cosa a ti, Albert. ¿Cuánto tiempo pides al cliente para un trabajo como el de los coches? Supongo que es cuánto tiempo le dedicas. Depende. Si viene la geometría del coche está correcta, porque viene de ingeniería de las marcas, pues nada, en una semana está listo. Pero si no, necesitamos 2 semanas. Una para corregir la geometría, porque hay que traspasarla del programa que ellos utilizan, que es, imagínate que es, por ejemplo, AutoCAD, que es como programa como más para la industria, ¿no? Y lo quieres pasar, por ejemplo, a Cinema 4D, pues eso requiere un tiempo. Y a lo mejor, pues, si vamos a renderizar, por ejemplo, el exterior, pues hay que eliminar pues todo lo que hay en el interior, el volante, los asientos, todo eso hay que quitarlo para que los tiempos de render no se sumen. Y eso es otra semana. Entonces, bueno, normalmente en una semana está listo el trabajo. Por aquí preguntan, ¿hay base de rostros y texturas de piel? Cientos. Tienes piel de todo tipo, desde piel animal, piel con pelo, piel sin pelo, piel humana, piel con pecas, sí, o sea, especialmente en Substance. Hay una barbaridad de texturas de piel. Sí, nos quedamos una pregunta por aquí. En este mix de 3D, artes finales, ¿tienen alguna metodología aplicada al proceso de trabajo? Bueno, yo creo que lo que hemos intentado explicar hoy son metodologías de trabajo, porque sí que aquí depende muchísimo del diseñador y la propia técnica desarrollada por el diseñador. Ya habéis visto un poco 2 sabores del manejo de 3D, la de Albert y la de Carlas. Y de hecho, si preguntáramos a un tercer diseñador, nos daría una nueva, seguramente. O sea que lo que es la metodología sí que hay unas pautas, ¿verdad?, a seguir. Pero, bueno, creo que es mejor que contestéis vosotros si tenéis una varita mágica de metodología. ¿O se puede usar la misma metodología en todos los proyectos? No, bueno, es que cada proyecto...
Cada proyecto es Cada un... proyecto es un mundo. Cada proyecto es un mundo. Puede cambiar todo. Puede cambiar todo. Entonces, ahora estamos hablando ahora, por ejemplo, de trabajar con 3D, pases de render, todo ha ido esta tarde un poco por ahí. Pero también hacemos fotografía. Quiero decir que eso cambia todo. O sea, podemos trabajar con fotografía o cada vez estamos trabajando más hacia el 3D que no hacia la fotografía. Primero porque, como decía Ana hace un rato, pues también los presupuestos son mucho más baratos. Porque imaginaros, por ejemplo, queremos hacer una foto de un coche en una calle. Pues tenemos que cortar la calle, llamar a los urbanos, un coche, una grúa con el coche que lo trae, un señor que limpia el coche, los modelos, fotógrafos, asistentes de fotógrafo, iluminación, seguridad, el catering y el retocador que soy yo. Claro, nos juntamos allí 20 personas y eso vale mucho dinero. En cambio, pues entre un modelador, un compositor como yo y 2 o 3 personas más que me ayuden para ciertas cosas, tenemos listo. Y claro, al final llueve barro. Y al final llueve. Al final yo también lo quería decir. Llueve barro. Llueve barro y vais todos locos para casa. Sí, llueve y dices, ¿y ahora qué hago? Está lloviendo muy fuerte, ¿eh? Ahora no lo veis, pero... Yo estoy viendo una tormenta venir aquí brutal, sí, con rayos y todo. También. Hay unos rayos. Él no sabía cómo enseñarnos su bosque. Sí, es verdad. Y vivo en el campo, Qué suerte. Ana, he encontrado una pregunta que parecía como un poco extraña. Que preguntaba por las curvas. Se me ha movido. Sí, dice, hola Albert, Lucía. Hola Albert, ¿cuándo es mejor usar la herramienta de curvas entonces? Entiendo que es curvas y niveles. Bueno, parece una pregunta como un poco así, como sencilla, pero tiene un qué. Curvas y niveles es lo mismo. Que la gente dice, yo prefiero curvas. No, y niveles es lo mismo. O sea, es que veo los rayos y me distraigo. Está atormentando. Es tu poder. Es tu Mi poder. poder, soy como todo. Y ahí la curva de rendimiento. Es exactamente lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, los niveles tenemos 3 triangulitos para moverlos, 3 más 2 puntos para mover los niveles. Y en curvas tenemos hasta 10, podemos poner hasta 10 puntos. Esa es la diferencia. Pero si veis los parámetros subimos o bajamos las curvas o los niveles, veréis que es exactamente lo mismo. Lo digo porque hay gente que me dice, yo soy de curvas. O de niveles. No, es que es lo mismo. Yo también soy de curvas. Me gusta la carretera también. Me gusta la carretera. Sí. Bueno, pues... Más preguntas. Carlos. Matías. Sí, Matías me pregunta, Carlos, ¿tú eres freelance? Sí. Como freelance, por lo tanto, no me he enterado de nada del coronavirus. No, yo no sé qué ha pasado, pero ahora no sé qué hay que llevar en la cara y poco más. Yo, por lo demás, no me ha cambiado la vida. Porque ya sabéis que somos unos animales que están siempre ahí cerrados en casa durante meses y luego cuando salen, pues y no nos eso, ponemos no malos. conocen nada. ¿Cómo gestionas tus clientes? ¿Tu presencia en redes sociales es fundamental? Pues mira, yo cómo gestiono a los clientes es algo como muy general. Daría para hacer solo un Photoshop Rockstars de eso, de cómo gestionar el tema clientes, el tema darse a conocer y demás. En cuanto a la pregunta si mi presencia en redes sociales es fundamental, pues te diría que bastante, al menos por la parte de los cursos. Porque en cuanto a redes sociales, a nivel profesional, yo creo que es una rueda distinta. Si entras en la rueda del trabajo, con agencias sobre todo, con clientes que te van conociendo, te llaman para proyectos, te acaban conociendo en otros sitios
y te acaban solicitando. Entonces, es una rueda totalmente distinta, creo, a la de las redes sociales. Sí que es verdad que en redes sociales entonces es más para el gran público y te das a conocer a mucha más gente y puede ser que caiga algún cliente por allí. Pero yo me focalizaría más, y me imagino que me lo preguntas por eso, por cómo encontrar clientes y cuál sería la vía. Yo creo que la vía es básicamente tener un buen portfolio, que esté en los sitios adecuados, que yo diría que casi siempre es una web propia, Behance, en el caso de un perfil creativo como el nuestro, ArtStation también, LinkedIn y poco más. Ya luego, si estás en Instagram y YouTube o donde sea y tienes revuelo, pues claro, te conocerán más. Pero yo diría que lo imprescindible es lo otro. Y luego aprovecho para responder a Luis Romero, que pregunta cuánto tiempo pido a mis clientes. Mira, este me hace la pregunta que te ha hecho a ti antes. ¿Cuánto tiempo dedico y pido a los clientes para un trabajo como el de Mercedes-Benz? Bueno, depende del momento. En el momento en que lo hice, pues serían unos 10 días. Ahora ese tipo de trabajo en una semana está hecho. Por imagen, hablo. Normalmente, una semana, un trabajo como ese es lo habitual. Lo más bestia fue un trabajo que tuve que desarrollar en un fin de semana, un matte painting entero. Ese fue una bestialidad, hacerlo todo en 2 días, 3, más o menos fue. Pero normalmente están alrededor de una semana. Ya he votado en la encuesta. Sí me gusta votar. ¿Ven? Votar todo. Ahora os mando otra. Albert, vota en la encuesta. ¿Qué nivel tienes de Photoshop? ¿Eres Ostras. principiante O... o Master and Commander? Me voy a poner Master and Commander. O... Vale, vale. Dale Venga, ahí. va. Votar. Toma. 50% intermedios. Y en medio. Claros 17%. Master and Commander un 7%. Que levanten la Principiante, mano los Masters and Commanders. 13, 27, 28. Ahora se está multando gente. Gonzalo, si podía pasarle el LinkedIn. Me parece que estaba por ahí varias veces, lo he visto que alguien lo ha puesto. Sí, yo te he puesto. Es muy fácil encontrarte. Sí, pones Albert Fornos en LinkedIn y aparezco. Sí. Ah, una cosa. Marcia pregunta ¿dónde quedará grabado el evento y si lo enviarán a sus correos? sí, como siempre, si os habéis registrado en la paginita aquella de registro, lo enviaré a todos por mail y por si acaso se os pierde, los voy subiendo a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Ana Mesas. Con ese, Ana Mesas. YouTube/Ana Mesas. Ahí veréis las 3 sesiones del último Rockstar. Rockstars. Hay que suscribirse y darle muchos likes. Karina Estrada y con señor Carles Marsal aquí presente. Exacto. Bueno, es momento de cerrar la persiana ya. Ha sido todo un placer tendros a vosotros en este evento y de nuevo una vez más. Un placer también, muchísimas gracias a todos los asistentes, pues una comunidad excelente con el buen ambiente que se ha generado en el chat y el buen rollo. Me encanta que os contestéis unos a otros, es que se trata de eso, si alguien pregunta que otro conteste, que no tenemos que decirlo todos nosotros, aunque demos la cara. Y bueno, que yo creo que, bueno, el proyecto es hacer un Rockstar cada 3 meses, más o menos. O sea que yo creo que el siguiente, ya para el año que viene. Espero que sin mascarilla. Vale. Estaría bien. Y nada, y eso es todo. Muchísimas Genial. gracias. Bueno, muchas gracias por